Dice así la poderosa palabra de Dios: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús le dio a sus discípulos: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Qué es el reino de Dios? El reino es el gobierno de Dios. El reino de Dios es donde Dios gobierna, en donde Dios muestra su soberanía. El reino de Dios es donde Dios establece su gobierno aquí en la tierra. Jesús habló más del reino de Dios que de la iglesia. Jesús estableció el reino de Dios. Cuando Él comenzó su ministerio, Él dijo que el reino de los cielos se ha acercado. Ya el reino de Dios no estaba lejos, sino que ya el reino de Dios está entre vosotros. Y ese reino de Dios, Jesús lo estableció al venir a esta tierra. Y hay varias cualidades de ese reino de Dios. Y una de esas cualidades del reino de Dios es que es un reino espiritual, es un reino sobrenatural. Juan capítulo 18, versículo 36. Por favor, audiovisual. Juan 18, 36. Quiero leerlo. Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Jesús está estableciendo de que el reino de Dios no era de esta tierra, de que el reino de Dios no era establecido en esta tierra, sino que el reino de Dios está en los cielos. Y en esta noche el reino de Dios se está estableciendo en esta tierra, en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo. Aleluya, gloria sea el Señor. El reino de Dios es espiritual. Dios dijo en el nombre de Jesús que Dios es espíritu, y lo que lo adora en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Si el reino de Dios no es de esta tierra, ¿por qué lo adoramos en esta tierra? Usted debe de establecer tu adoración en el cielo. Debe de establecer su adoración en el cielo. Pero su adoración en el cielo es en su espíritu, no en su alma. Queremos adorar a Dios en nuestra alma, en nuestras emociones. No podemos tocar a Dios en nuestra alma. No podemos tocar a Dios en nuestras emociones. Para tocar a Dios tiene que ser en el espíritu. Para tocar a Dios, usted tiene que tocarlo en el espíritu. La palabra dice de que sin fe. ¿Y de dónde viene la fe? ¿En la tierra o en el cielo? Usted tiene que tocar a Dios en el espíritu. Tiene que tocar a Dios en su espíritu.
La Biblia dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Jamás, cuando Pablo y Silas, ellos fueron encarcelados en cepo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dice la palabra que los cimientos de la tierra, que cuando ellos comenzaron a orar en el espíritu, no en su alma, porque si fuera en su alma no hubiera un temblor, sino en su espíritu. Y cuando eso ocurrió, las cadenas se rompieron, algo pasó en ese lugar. Cuando usted adora en el espíritu, las cadenas se rompen. Cuando usted adora en el espíritu, algo sucede, algo pasa. Y esta iglesia está aprendiendo a adorar en el espíritu. Esta iglesia está aprendiendo a tocar el corazón de Dios en el espíritu. Por eso que Jesús dijo que mi reino no es de este mundo. Jamás usted y yo vamos a tocar a Dios en nuestra alma. Jamás. Usted quiere tocar a Dios en el espíritu. Cante lo que dice el cielo, no en la tierra. En el libro de Apocalipsis, donde hay un cántico terrenal, donde hay un cántico terrenal. Yo lo estaba buscando para ver si hay algo terrenal aquí. En el libro de Apocalipsis no hay, hermano. No hay, porque el reino de los cielos no es de este mundo. Los ángeles dicen santo, santo, santo. Y dice la Biblia que los cimientos se estremecen, diciendo día y noche, santo, santo, santo. El que era, el que es y el que ha de venir. Gloria a Dios. Otra de las cualidades del reino, que es un reino de poder y no solo de palabra. Primera de Corintios 4:20 dice: porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Lo primero fue que el reino es espiritual. La segunda cualidad del reino, que es un reino de poder y no solo de palabra. Dice, porque el reino de Dios no consiste en palabra, sino en poder. Jesús, el Hijo de Dios, siendo hombre, cuando fue bautizado, dice que fue lleno de ese poder y que fue impulsado por ese poder al desierto y pasó todas las pruebas que Satanás lo quiso hacer. Usted quiere lograr pasar esa prueba, necesita el poder. Necesita el Espíritu Santo. Necesita la unción del Espíritu Santo. Necesita ese poder para vencer las tentaciones. Necesita ese poder para vencer todo obstáculo del enemigo. Usted y yo necesitamos ese poder. La Biblia dice que y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo
El poder es para que usted y yo seamos testigos de la gloria de Dios. Seamos testigos de lo que el cielo está diciendo sobre nuestro espíritu. Mateo 4:23, por favor. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Ahí vemos tres cosas importantes. Jesús enseñaba, Jesús predicaba y manifestaba el reino. Manifestaba el poder del Padre. Manifestaba la gloria de Dios. Amén. Ahora, cuando Jesús predicaba, cuando Jesús enseñaba, habría varias cosas que no podían prevalecer. Una de las cosas es la enfermedad. La enfermedad no podía prevalecer cuando Jesús predicaba. Los leprosos iban: Señor, si quieres, puede limpiarme. Sí, sí quiero. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo seamos sanos, que tú y yo seamos sanos en el nombre poderoso de Jesús. Porque allá en el reino no hay enfermedad, allá en el reino no hay escasez, allá en el reino no hay enfermedad. Otra de las cualidades del reino, otra de las cosas que no podían prevalecer, el pecado. Cuando Jesús predicaba, el pecado no podía prevalecer. Habían 4 hombres que bajaron a un paralítico y Jesús le dijo: tus pecados te son perdonados. Y Jesús dijo: toma tu lecho y anda. El pecado no podía prevalecer cuando Jesús predicaba. El pecado no podía prevalecer en el reino. Otra cosa que no podía prevalecer, los demonios. Cuando Jesús predicaba, los demonios no podían prevalecer. Eran echados fuera. Jesús dijo que si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de los cielos ha venido sobre vosotros. Aleluya. Otra cosa que no podía prevalecer era la muerte. Gloria a Dios. Era la muerte. No podía prevalecer cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús: Lázaro, sal fuera. 4 días muerto. Señor, hiede. Y Jesús dijo: quiten la piedra. Y Lázaro salió de la tumba. Oh, la muerte no pudo prevalecer. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos victoria sobre la muerte. Tenemos victoria sobre la segunda muerte. La muerte no puede prevalecer en el reino. No puede prevalecer en el reino la muerte. Así que ¿por qué le temes a la muerte? ¿Por qué le temes a la muerte? Estimada a los ojos de Jehová la muerte de sus santos.
Oh, sharababababa, ishakatataraba, ishaka. No le temas a la muerte. No le temas a la muerte, porque mayor el que está en ti. Jesús resucitó al tercer día y se levantó de la muerte. No le temas a la muerte. Hay alguien aquí que le teme a la muerte. Déjame decirte, no temáis, no temáis, no temáis, manada pequeña, porque vuestro Padre le ha placido darte el reino. Y en el reino no hay muerte, en el reino no hay enfermedad, en el reino no hay escasez, no hay demonios. Oh, Sharababa, oh, santo. Digno eres, Jesús. Digno eres, Jesús. Otra de las cualidades del reino es un reino cuya realidad es experimentada aquí y ahora. Mateo 4:17. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se experimenta aquí y ahora, no en un futuro, no cuando yo me muera. Entonces, si es así, ¿para qué vino Jesús? Si yo no puedo experimentar el reino aquí, entonces ¿para qué vino Jesús? Jesús vino para traer el reino de los cielos a la tierra, porque los cielos y la tierra es uno solo. Jesús trajo los cielos y la tierra uno solo. Eso es una de las cualidades del reino. Ahora, ¿cómo la iglesia expande el reino de Dios? Número 1, por medio del Espíritu Santo. La iglesia se expande el reino de Dios por medio del Espíritu Santo. En el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 1-4, ocurrió algo muy importante. Jesús le dijo: quédense vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que sea investido de poder desde lo alto. Aquellos discípulos, en el día de Pentecostés, ellos se reunieron en Jerusalén, en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, la promesa que le dio Jesús, de que se quede en Jerusalén hasta que viniera el Espíritu Santo, en el cual Joel dijo que después de esto yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, en donde los jóvenes comenzarán a profetizar y donde los ancianos soñarán sueños y verán visiones. Y aquellos apóstoles y discípulos estaban ahí en el aposento alto, estaban en oración y estaban unánimemente juntos. Mira, si aquí en la iglesia no hay unidad, usted no va a esperar que se derrame el Espíritu Santo. Si no hay unidad, si hay chisme, si hay rencor, usted no va a esperar que se derrame el Espíritu Santo en su vida, en su corazón. Lo que se va a derramar es un espíritu de chisme. Lo que se va a derramar es un espíritu de contienda. Y ellos estaban unánimemente juntos, esperando la promesa del Padre.
Y la Biblia dice que de repente vino del cielo. ¿De dónde vino el Espíritu Santo? Del cielo, del reino de Dios, del reino de los cielos. Y cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos, descendió fuego, descendió el hablar en lengua. Comenzaron a hablar en lengua por el fuego del Espíritu Santo. Y desde allí Jesús estaba estableciendo su iglesia. Jesús estaba estableciendo, y los discípulos comenzaron a expandirse, comenzaron a predicar el reino de los cielos a todas las naciones. El reino de los cielos se expande por medio del Espíritu Santo, y esta iglesia está expandiendo el reino de Dios por el Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. Otra, cómo la iglesia expande el reino de Dios. 2, por medio de la predicación. Hechos 28:31, por favor. Hechos 28:31. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Predicando el reino de Dios. El reino de Dios se expande que tú y yo abrimos nuestra boca. El reino de Dios no se expande con la boca cerrada. Se expande con la boca abierta y declarando de que Jesús vive, de que Jesús reina, de que Jesús es el Salvador del mundo. La Biblia dice que cuando Pedro fue a Cornelio, y dice la palabra, abriendo su boca, usted y yo tenemos que predicar la palabra de Dios. Usted y yo tenemos que expandir el reino por medio de la predicación. En el libro de Hechos 8, del 4 al 25, Felipe fue a Samaria, y aquel lugar estaba en tiniebla, ya que un mago engañaba a esa tierra. Pero cuando Felipe llegó predicando el evangelio del reino, escuche bien, Felipe llegó predicando el evangelio del reino, no su evangelio, no otro evangelio, sino el evangelio del reino. Escuche, si viene otro predicando otro evangelio, la Biblia dice, sea anatema. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Sea anatema. Que si un ángel de Dios le predica otro evangelio que no es aquí, sea anatema. Pero Felipe fue a predicar el evangelio del reino. Y lo que causó el impacto del evangelio del reino de los cielos fue poderosísimo. Hasta el mismo mago que engañaba a Samaria, al pueblo samaritano, se convirtió. Yo no sé si ustedes me están entendiendo. Cuando usted predica el evangelio del reino, los hechiceros, los brujos se convertirán a los pies de nuestro Señor Jesucristo, porque el reino de Dios es poder. Aleluya. Ahora, ¿cómo es ese reino? ¿Cuáles son las características de ese reino? Daniel 2:44, por favor. Daniel 2:44.
Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. Es un reino que jamás será destruido. Puede venir cualquier poderoso, hasta el mismo diablo no puede destruir el reino. No puede destruir el reino. Jamás van a destruir el reino de los cielos. Jamás lo van a destruir. Aleluya. Dice, ni será el reino dejado a otro pueblo. No se lo van a quitar, porque Jesús le dio ese reino a su iglesia. No temáis, porque vuestro Padre le ha placido daros el reino. Dice, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos. Va a desmenuzar la pobreza, va a desmenuzar la escasez, va a desmenuzar tu enfermedad. Ese reino va a desmenuzar tu enfermedad. Ese reino va a desmenuzar la muerte. Ese reino va a desmenuzar toda escasez. Dice, pero Él permanecerá para siempre. Es un reino que va a permanecer y está permaneciendo para siempre, porque Jesús se sentó a la diestra de vuestro Padre celestial. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Es un reino de poder. Es un reino espiritual. Es un reino sobrenatural. Es un reino que tú y yo lo podemos palpar. Es un reino que tú y yo lo podemos ver y lo podemos oír. Vámonos, Juan capítulo 3. Eso no estaba en mi libreto. Juan capítulo 3. Déjeme buscarlo, por favor. Juan capítulo 3, que no estaba en mi libreto. Capítulo 3, verso. Vamos a leerlo desde el 5. Verso 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo. Ahí Jesús le estaba hablando a Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Pero en el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo, versículo 3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Pero en el versículo 5 donde leímos, dice que no puede entrar al reino de Dios. Una cosa es ver y una cosa de que tú entres en el reino. Son dos cosas diferentes. Y Jesús dice que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino, no puede entrar en el reino. Usted y yo tenemos que ver el reino, tenemos que entrar en el reino. Cuando usted entra en el reino, esa palabra se hace carne en su espíritu. Wow. Se lo voy a repetir. Cuando usted entra
en el reino, esa palabra se hace carne en su espíritu. Ay, que me duele aquí. ¿Has entrado en el reino? Ay, que me duele el dedo. ¿Has entrado en el reino? Ay, ay, ay. ¿Has entrado en el reino? Porque si tú has entrado en el reino, el que habita al abrigo al Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra del Omnipotente el diablo no puede penetrar. ¿Por qué? Porque la palabra se hizo carne en su espíritu. Gloria a Dios. Una cosa es que ustedes vean el reino. Cuando fue apedreado, Esteban cuando fue apedreado, esas piedras que le cayeron en su cuerpo parecían algodón. Y cuando los cielos se abren, él pudo ver el reino. Él pudo ver el reino. Y cuando él vio ese reino, él no le importó las piedras. Él dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando tú ves el reino, tú perdonas. Cuando tú ves el reino, la ofensa no ha sido establecido en tu corazón. Cuando tú no perdonas es porque no has visto el reino. Oh. Pastor, disculpe, ¿cuántos minutos me quedan? No, aquí el pastor me dice. Ahí. Cuando usted no perdona, usted no ha visto el reino. Si Esteban no hubiera visto el reino, maldito, que esto, que lo otro. Pero no, yo veo a Jesús sentado en el trono. Es cuando más le lanzaba la piedra. Yo veo a Jesús sentado en el trono. Ahí sentado, los cielos se abren. Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Y termino. Usted tiene que entrar en el reino. Y usted tiene que ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios se ha establecido aquí en la tierra. Y si Jesús lo dijo, es porque usted y yo lo podemos ver. Usted y yo podemos entrar en ese reino. Filipenses, por favor, capítulo 3, versículo 13. Mira lo que Pablo dice. Filipenses 3, versículo 13. Mira lo que Pablo dice cuando fue impactado por el reino de Dios. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. El siguiente versículo, por favor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando Pablo fue impactado, él dijo: olvido lo que quedó atrás, porque él vio el reino y él entró a ese reino. Aleluya, gloria a Dios. Padre,
En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, yo te doy toda la gloria y toda la honra, Padre Celestial. Padre, establecemos el reino de los cielos sobre vuestras vidas. Establecemos el reino de Dios sobre vuestro corazón. Si hay alguien enfermo, si hay alguien que está pasando en escasez, que tú le muestres, Señor, el reino de Dios, y que puedan entrar en ese reino para que la palabra se haga viva en su espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, declaro el reino de los cielos sobre tu familia. Declaro el reino de los cielos sobre tu ministerio. Declaro el reino de los cielos sobre tu vida. Declaro el reino de los cielos sobre tu familia, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Padre, yo te doy gracias y yo te doy honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios me lo siga bendiciendo.